Muy buenos días, estimados participantes. ¿Cómo están ustedes, doctorandos, doctorandas? Bienvenidos y bienvenidas al encuentro sincrónico de teorías de las ciencias humanas en su formación académica como doctores en humanidades, mención educación. Para mí realmente es un agrado compartir con ustedes este momento académico. Realmente es muy grandioso, es de formación, es de poder compartir esas individualidades y por supuesto darle la mayor apertura a ese comienzo de algunos en el doctorado o de un grupo en el doctorado en humanidades, mención educación. Es importante que que tengamos presente ese proceso de doctorado. Cuando se habla de teoría de las ciencias humanas, ¿de qué estamos conversando? Estamos hablando de un conjunto de disciplinas, interdisciplinas, es multidisciplinario, ese conjunto de ciencias sociales, ese conjunto que nos da a cada uno de nosotros como individuo una forma de darle a un contexto social lo más relevante para entender distintos movimientos históricos, eh, distintos procesos de cambio sobre esta faz de la tierra. Entonces, aquí tenemos que volver a tener esos procesos. También es importante que dentro de las ciencias humanas podamos comprender el desarrollo económico, ese desarrollo tecnológico, que es como una revolución lo que tenemos en este momento y que hace, vamos a pensar, entender cualquier tipo de accionar individual, porque el hombre es un ser que se define en parte por aquello que quiere y busca por sus propios orientaciones como el mismo, como lo mismo, busca vínculos que tienen con los demás. Partiendo de estas pequeñas palabras introductorias, me quiero presentar para muchos que no me conocen, o sí, pero otros no. Entonces, mi nombre es Lira, la doctora Lira Méndez, doctora en educación, con un pregrado extraordinario que lo hago, que se llama Castellano y Literatura. Soy licenciada. Me hice especialista en tría, en planificación y abogado. Aquí estamos entonces compartiendo todas esas experiencias, eh, también vamos a decir humanas e intelectuales. Si les he dicho que las teorías de la ciencia, que es una gama de ciencias, de disciplinas, pudiéramos nosotros nombrar una importante y pudiéramos comenzar con ella, ¿sí? También están inmersas dentro de nuestro comportamiento humano. También están inmersas en ese comportamiento social que tenemos cada uno de nosotros. Estamos inmersos en esa ciencia social que mediante la estadística estudia la población humana. Hablemos de esta ciencia. Comencemos con ella. Decimos que la demografía, esa demografía como ciencia social, esa demografía que mediante la estadística estudia las poblaciones humanas y su distribución. También los cambios poblacionales, gracias a todos por esos buenos días, que se producen en un determinado espacio de tiempo y un determinado lugar demográficamente, como consecuencia de las migraciones
o las tasas de natalidad y mortalidad. Bueno, entonces ahí tenemos esa ciencia, pero también tenemos una ciencia social importantísima, que es la psicología. La psicología es una ciencia que estudia la conducta y el comportamiento mental del ser humano en relación con el ambiente físico, con ese ambiente social, donde puede estudiar el comportamiento de un individuo concreto, pero también de un grupo humano. Yo tengo aquí presentes 27 personas que son 27 individualidades, 27 familias representadas por cada una de ustedes. Son 27 familias, ¿sí? Entonces, pudiéramos ver entonces cuál es esa manera de cómo y cuál finalidad debe tener la psicología como ciencia social, de analizar algunos aspectos como la memoria, como la inteligencia, el aprendizaje, la sexualidad, la percepción. Entonces, nosotros debemos estudiar todas esas ciencias sociales, comenzando por la demografía. De esas ciencias sociales que nosotros debemos manejar y más a nuestro nivel. Mire ustedes, bienvenidos realmente al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, IESIP, que les está dando esa gran oportunidad de ser doctores en educación, en humanidades, mención educación, y que realmente hoy están comenzando, un grupo está comenzando ya la formación académica y que ese grupo va a tener su formación académica durante estos años, ¿verdad? Y que ustedes van a estar ahí presentes cada 15 días, cada 22 días, les dan a ustedes encuentros sincrónicos, que tienen evaluaciones también. Entonces ahí podemos nosotros hablar, bueno, me van a formar en humanidades para ser doctor en educación. Estas materias son sumamente importantes para iniciar, por supuesto, esos procesos. Entonces, aquí tenemos bien la forma en poder encontrar sus procesos doctorales. La psicología. La psicología es un campo muy amplio que puede ser dividido en ramas y que depende, puede ser en ramas de objeto de estudio. Pero tenemos la psicología clínica, tenemos la psicología social, tenemos la psicología forense, tenemos la sexología. Es la psicología que puede tener procesos que realmente em, va mucho más allá al estudio de ese comportamiento humano o de conducta. Pero con ello, con todas esas ciencias sociales que estamos estableciendo, esas ciencias sociales que están dentro de esos procesos de formación educativa, entonces tenemos también la lingüística como ciencia social. Imagínate el estudio, el lenguaje, el idioma distinto en cada una de esas entidades mundiales. Es la ciencia social que se dedica al estudio de las lenguas, del lenguaje humano. Investiga sobre el origen, la evolución, la estructura del lenguaje, con el fin de conocer las leyes que rigen cada lengua. Entonces, esto es importante que nosotros podamos conocer, pero también tenemos hechos históricos que vienen siendo del pasado y el resultado de las investigaciones. Esa es una ciencia social que es la historia. Entonces,
en todas esas investigaciones que deben ser sometidas a procesos de análisis, siguiendo el método científico, con el fin de obtener como resultado un conocimiento objetivo. Mira que si nos ponemos a dar y a caminar dentro de nuestros procesos doctorales, nuestro proceso de formación doctoral, entonces también pudiéramos establecer igualmente la antropología. Pudiéramos establecer muchísimas formas del pensamiento, pero también tenemos una ciencia social extremadamente importante, que es la antropología. Todas esas disciplinas las debemos nosotros conocer, porque vamos a formar y estamos formando, porque estamos ya en esa formación doctoral, quinto nivel de formación a nivel educativo. Luego está el postdoctorado, que es un complemento sin certificación a título, solamente se le da diploma de manera de que eres PhD, postdoctoral. Entonces ahí tenemos toda esa formación. La antropología se dedica a estudiar al ser humano y su comportamiento dentro de un contexto social. Analiza las conductas de los seres humanos a lo largo del tiempo, cómo evolucionan las culturas y cómo es su relación con el medio. De igual manera, toma en cuenta las manifestaciones culturales. Además, se centra en la investigación y análisis del ser humano en todos los aspectos, ya sean biológicos y socioculturales. Mira, qué importante es conocer esta ciencia humana, la antropología. Entonces, conocemos, nosotros pensamos en esas ciencias sociales, en esos procesos de formación de nuestros grupos, de nuestras sociedades pequeñas que tenemos en el aula de clase, de esos grupos de 33 niños que son 33 familias distintas, de esos 40 o 50 niños también que tenemos, de esos 300 o 1000 o 5000 estudiantes que están dentro de una institución académica. Estudio yo cada uno de ustedes en estos momentos, tengo que hacerlo. Porque cuando nosotros comencemos a hacer el debate, yo voy haciendo un estudio antropológico, social, cultural, histórico, geográfico, ciencias formales de cada uno de ustedes. Esto no puede separarse de nosotros. Esto es una forma de vida del docente. Eso es una forma de hacer debates metodológicos, sociales y culturales, humanos. Entonces, esto no puede pasar. Tomando en cuenta todas esas ciencias sociales que les he nombrado, también tenemos importante la geografía como ciencia social, disciplina encargada del estudio de las características de la tierra, de los lugares, de los paisajes, de los territorios, de esas relaciones con todos los aspectos, con las sociedades que lo habitan, de nosotros. En este aspecto, esta ciencia social de la geografía se genera así como una división que puede ser geografía física, que es el estudio del medio, y la geografía humana, estudio de las sociedades y poblaciones. Yo, dentro de la plataforma, tengo una tarea muy importante que ustedes la van a debatir y que esas experiencias y que esa socialización que cada uno de ustedes tiene pudiera entenderse. Además, mira, escucha, además, las ciencias sociales son las disciplinas que estudian los aspectos sociales y culturas del comportamiento humano de la historia, como les decía, de la antropología, de la economía,
de la geografía, de la sociología, de la demografía, de la tecnología, de la ciencia política, de la ciencia, de la psicología, de la lingüística. Todo eso se llaman ciencias sociales. Existen ciencias formales y en esas ciencias formales tenemos el razonamiento lógico, o ideas creadas con la razón o con el intelecto, ¿sí? Eh, Pudiéramos establecer, aquí tenemos la matemática, tenemos la lógica, tenemos la estadística, pero también tenemos ciencias naturales, ¿sí? Necesarias para la observación y la experimentación sobre objeto de estudio. Aquí tenemos entonces la química, la biología, la astronomía, la física, la geología. Mira todas esas ciencias sociales que tenemos. Yo tengo así una frase: debemos prepararnos para ser humanistas, pero tenemos que humanizar primero a la humanidad. Si no humanizamos a la humanidad, entonces, ¿cómo podemos decir que estas ciencias sociales que estudian al hombre como ser social, ¿sí? Que son disciplinas intelectuales que por medio del método científico están enfocadas al hombre? Aquí me preguntan, profe, ¿no se supone que ya estamos humanizados? Vamos a darle respuesta aquí a mi Carlos Borja. O, Carlos, ¿por qué tú dices eso? Mejor. Y de acuerdo a lo que tú me digas, entonces vamos actualmente a encontrarnos. Tristemente. Sigamos. Aquí dijo algo triste. Alguien dice tristemente. Vamos, Carlos, cuéntenos. Vamos conversando, vamos Sí, debatiendo. sí, interesante todo eso, profe. Pues Ajá. yo pienso que como especie del planeta, ¿no? Como otra especie del planeta, y una de las características de nosotros es precisamente esa humanidad, por eso nos llamamos seres humanos. Sí, señor. Pero pues a mí me parecería como extraño que siendo ya humanos, digamos, tiene esa particularidad, como que tengamos que rehumanizarnos Sí, o algo señor. así, digamos que es como paradójico, ¿no, profe? Es paradójico, pero es una realidad, Carlos. Es una realidad. No, tú eres psicólogo, ¿verdad? Yo les decía hace Sí, profe. rato, ajá, yo te decía hace rato, o les decía hace rato, si la psicología estudia el comportamiento humano, las conductas, tenemos muchos factores que intervienen dentro de esa parte psicológica, ¿sí? Que intervienen dentro de esa manera de ver. Porque si hablamos de psicología, hablamos de elementos esenciales. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio, una evaluación psicológica al individuo, lo primero que nosotros vemos son cuáles son los aspectos positivos y negativos. Pero cuando nosotros hablamos de humanizar a la humanidad siendo seres humanos, es porque no estamos humanizados. Somos seres humanos, pero no estamos humanizados. Yo lo veo como esa manera de que vayan entendiendo cómo yo puedo establecer de manera biológica y sociocultural aspectos que me van a permitir entender y hacer entender a los grupos a los que en el cual yo me muevo en ese contexto. Entonces le hago entender a esos grupos que tengo características realmente humanas, partiendo con los valores, ¿sí? Partiendo de ahí. Entonces, hay muchos que no. Entonces, son humanos, no están humanizados totalmente o no estamos humanizados totalmente. Entonces,
si tú estás viendo a que como somos seres humanos ya estamos humanizados, ¿qué me dice de ahí, Carlos? Por favor, como psicólogo, Creo que nosotros pensamos que lo estamos y en realidad no, no. Como que no. toda esa parte salvaje de las otras especies como que prima antes que el sentido humano, Sí, pienso yo. señor. Sí, aquí nos decía alguien de que la empatía es importantísimo y no existe la empatía. Y ahí Y ahí no está esa conexión realmente humana. Nosotros tenemos que ponernos en el zapato del otro, tenemos que hacer la solidaridad, tenemos que ser responsables, porque es mucho más fácil ser irresponsable, deshonesto, ¿verdad? Mucho más fácil. Entonces, totalmente de acuerdo, doctor. Actualmente nos encontramos viviendo en una humanidad que en su gran mayoría realmente no está humanizado. Tenemos que llevar estas teorías de ciencias humanas, tenemos que practicarlas dentro de esos procesos de formación a esas comunidades, a esas sociedades pequeñas que tenemos dentro de las aulas de clase. Entonces, todo está dado. Por eso es importante porque a través de la historia, como ciencia social, que se dedica al estudio de los acontecimientos del pasado, como yo le decía hace rato, de la humanidad, empleando la histografía como método y como técnica también a descubrir y a narrar. Pero ajá, hacemos todos esos análisis al respecto, lo vemos, lo practicamos, tenemos ciencias sociales que realmente, mira, o sea, si nosotros nos ponemos a unir cada una de ellas, decimos realmente no estamos humanizados, no estamos. Tenemos que comenzar acerca de cada una de esas ciencias que yo les he nombrado, cada una de ellas, tenemos que practicarlas y seremos más humanos porque entendemos la realidad de los aspectos, a los grupos, aquellos a quienes estamos formando, a la familia, a la sociedad. Hay organizaciones totalmente fuertes que nos impulsan a una educación de alta calidad como también a una sociedad realmente estable, justa, equitativa. Porque sí, porque cada vez se piensa de manera egoísta. Aquí me dice Marta Isabel Puente. Entonces, de manera egoísta se piensa. Entonces, tenemos que empezar a concentrar todas esas teorías de las ciencias humanas. A darle. El comportamiento humano depende de la sociedad que interactúa en el ser. Extraordinario. Entonces, todo eso es importantísimo, mis queridos doctorandos y doctorandos, porque de igual manera también tenemos, mira, ustedes, nosotros, los países, Latinoamérica del Sur, nosotros estamos en ese mundo, el mundo, mejor dicho, el mundo total, el globo, ese globo. eh, Hay una ciencia importantísima. Tenemos la etnología como disciplina social, la genia. Dentro de la antropología está. Ella compara y estudia sistemáticamente las etnias y culturas de los pueblos antiguos, actuales, en los aspectos como la religión, las costumbres, ¿sí? La cultura, los sistemas políticos, económicos y la expresión simbólica de cada pueblo. Entonces, ajá, hacemos, observamos, convivimos con ellas. Ajá, pero qué estrategia, qué práctica hacemos para sumar todo eso, junto con la sociología, como ciencia social, que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades
que se encargan de estudiar el comportamiento del ser humano. Ustedes han escuchado desde temprano comportamiento humano uno, comportamiento la otra, comportamiento, todas son comportamiento humano, humano. Entonces eso me concluye humanizar a la humanidad. Todas ellas estudian ello. Entonces, si se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano, de la sociología, dentro de la sociedad y dentro del contexto, de una manera temporal, de una manera geográfica, de una forma cultural, determinado, en determinados grupos, miembros de la comunidad, en fin, ahí tenemos. Mira lo importante que son estas ciencias sociales para poder nosotros quizás hacer una educación de calidad o hacer una gerencia también de calidad, o ser un maestro, un docente, un facilitador de calidad, donde a través de movimientos, así que esa dialéctica está en movimiento, esa dialéctica de lo concreto, de acuerdo a las exigencias del mundo, ¿sí? Actual, para nosotros poder llegar a una educación realmente de calidad, a una gestión adecuada del currículo que juega un rol importante en las instituciones educativas, ya sea inicial, secundaria, técnica, bachillerato, universitario, maestrías, doctorados, porque eso es lo que buscamos. Porque humanizar es la cierta manera de recuperar o encontrar nuevas formas de realizar, de socializar. Entonces, la socialización también es importante. Por ello es necesario que busquemos estrategias eh, educativas, potenciar el rol de cada comunidad educativa como el eje primordial de los procesos. Por favor, sí, Shirley. Por favor, Shirley, me hace el favor y cierra el micrófono, Shirley. Sí, Sí, ya lo cierro. Lo que pasa es que acabo de entrar porque acá. ok, gracias. Igualmente, igualmente, debemos tomar en cuenta en los procesos de formación esta relación que se debe tomar y que selecciona las ciencias humanas y sociales. Vamos a incorporar ahí la parte sociológica de la educación en un por qué la educación trabaja directamente con los grupos sociales. Pero también hay organizaciones que impulsan cambios y que generan cambios dentro del sistema educativo. Quiero que alguien me pueda decir cómo esos grupos sociales, esas organizaciones que dan motivo importante a conocer cómo están conformados y sobre todo cómo deben emprenderse las acciones educativas dentro de ellos, manifestando a partir de la experiencia cómo las ciencias sociales, cómo las teorías de las ciencias humanas me lleva a dar ese proceso social educativo. ¿Cómo podemos trabajar esa forma de hacer educación? ¿Cómo lo establecemos? ¿Cómo lo logramos? Escucho. Buenos días, Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo pienso que nosotros como docentes, cuando ingresamos a un aula, pues como su merced muy bien lo indicó al principio, debemos conocer esos contextos de nuestros estudiantes, esas familias, ese tipo
digamos, de participación de los estudiantes en cada una, pues, de las áreas del saber del ser humano, desde la parte emocional, social, Ajá. económica, política. Cuando nosotros como docentes hacemos esa reflexión, al inicio del año conocemos e identificamos esta población, de ahí nacen muchas veces los proyectos de aula, desde esas características específicas que hace que mi grupo sea diferente al otro por esos mismos contextos, por esas mismas planificaciones familiares, por esos mismos discursos en los cuales pues hace que estos grupos sean individuales y asimismo generar actividades de participación y acción flexibles que permitan que todos los niños y las niñas, independientemente de sus habilidades y capacidades, puedan estar presentes en una actividad pedagógica y puedan ser partícipes activos y ser autores de su propio conocimiento. Perfecto. Es importante, mire, lo que tú dices es importante, porque nosotros tenemos que ver las diferencias cuantitativas y también cualitativas dentro de los procesos educativos, ¿sí? Tenemos subjetividades, pero también tenemos objetividades. Y entonces debemos ver, porque la subjetividad tolera, la subjetividad del investigador, de los participantes, es comprender, describe, comprende, interpreta. Pero cuando nosotros vamos a la objetividad, búscala a través de los procedimientos, ¿sí? Nos vamos hacia los procedimientos y eso es importante lo que tú señalas. Por ahí tengo a José Fran Villa, pero también tenía a un chico de un Samsung que pidió la palabra. Pero está José Fran. A ver, vamos. A José, ver, muy buenas tardes. Creo que antes de continuar ampliando tanto las sociales, debemos situarnos en el contexto siglo XXI, sí, señor. nueva geopolítica, y por favor, no saquemos las IA, metámoslas en ese discurso que ya son participativas activas. Ah, Las estadísticas nos lo dicen y son más compatibles con la realidad. Antes, para mejorar cualquier contexto y la humanización que se ha perdido y que es tan importante retomarla, tenemos que trabajar un proceso que se ha negado todos los estados-nación, que es la deconstrucción de los antivalores occidentalistas. ajá. ¿Cómo se logra esto? A través de algo que el humano temeroso ya no responde, a través de la revolución, pero no esta revolución permeada por el capitalismo, no, permeada por la ciencia. Estamos hablando, Cuando, ¿sí? sí. Cuando podamos lograr deconstruir a través del recurso científico y tecnológico, porque tenemos que hacer herramientas de lo que tenemos, les aseguro que vamos a empezar de nuevo a la caracterización de las humanidades. ¿Por qué? Porque debemos abordar algo que tenemos dentro de nosotros. Escuchaba a un colega mío, un psicólogo, aquí intervenir. No, sí somos humanos y estamos muy humanos porque tenemos algo que se llama ambiente y genética. Ah, El ambiente transforma los genes y en un ambiente más saludable, siendo capaces como nación de Latinoamérica y del Caribe transformar y deconstruir los antivalores, de seguro vamos a tener la mejor humanidad que puede estar presente en la Tierra. Gracias. bueno, gracias José, de verdad, mire, tantos aportes, tanto conocimiento, tantas individualidades de conocimiento científico, es importante que nosotros podamos compartir. Son realidades que están ahí y que por supuesto debemos tomarlas en cuenta, porque nosotros sociológicamente hablando, desde las teorías de la sociología, desde la teoría de las ciencias sociales, pudiéramos establecer algunas que proponen el colectivo social y esos cambios que queremos que se generen. Tenemos un contexto que realmente nos pertenece a cada uno de nosotros y que esas teorías de la resistencia que han estado presentes no podemos obviarlas, pero sí buscar una forma de transformar y hacer cambios que realmente necesita el mundo. Entonces nosotros somos los ganados para ello. Realmente es importante escucharlos a cada uno, dar un aporte distinto y de verdad, para mí es una alegría
compartir este momento doctoral con cada uno de ustedes, porque es relevante todo, para todo. Vamos a cerrar el micrófono, José, disculpe. Es relevante para nosotros este, tener presente todos esos movimientos históricos. Todos esos movimientos históricos. Aquí un Samsung SM no tiene nombre, quiere conversar. Vamos a compartir. Vamos a cerrar, José, el micrófono. Gracias, José. Buenos días, doctora Lira, Muy buenos días. compañeros. Ajá. ¿Cómo están? Bendecido día. Doctora, el ¿Cuál es el Samsung nombre tuyo? Tablet, Porque no tiene nombre en el teléfono. Joana Pérez. Mucho Ah, gusto, Joana. doctora. Ok. Lo que sucede es que no sé por qué aparece así, es muy extraño. Bueno, Siempre ahora aparece con mi nombre. bueno, Ujú. Joana, vamos a escucharte. Bien, buenos días para todos. En realidad, estoy de acuerdo con la opinión de mis compañeros en general, principalmente con la primera compañera que participó acerca de preocuparnos como docentes en el ser humano como tal. ¿Por qué lo digo? Yo llevo ya aproximadamente 15 años ejerciendo mi profesión con vocación y con mucho respeto y pienso que en realidad lo primero que nosotros debemos demostrar como docentes al aplicar las ciencias humanas, de las cuales estamos en este momento debatiendo, es el poder ser afectivos y brindar con amor el conocimiento que estamos aplicando e impartiendo. El ser humano como docente, como tal. Es decir, que al generar un ambiente educativo debemos fomentar la comprensión más profunda, que se enfoque en qué, en el ser humano promoviendo valores, principios básicos como la inteligencia también emocional que hemos dejado de lado. El simple hecho de contextualizarnos, yo estoy en este momento trabajando en una comunidad muy vulnerable, lo pongo como ejemplo, en donde existe una población demasiado afectada por la violencia, el microtráfico, niños que a su corta edad ya han experimentado una vida muy difícil de abuso, de maltrato intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas por parte de sus mismos padres de familia, que van a una institución educativa, no solamente a que los colmen de conocimiento o a que llenen su cerebrito de conocimiento, sino también en busca de una posibilidad de tener afecto, de ser escuchados, de que tengan esa posibilidad de encontrar empatía y asimismo de enseñarles a pensar críticamente, ¿no? Porque eso falta demasiado a nosotros como docentes, no me refiero a modo general, pero sí en algunos casos nos falta mucho el generar esa formación en afecto, en valores, en Sí, cómo sí. regular o gestionar nuestras emociones y asimismo cómo pensar Ok. críticamente. Ok, gracias, mi Norma, gracias por todo eso, ese criterio. Eso da Joana. respuesta ante los argumentos que han dado sus compañeros. Y además, el cambio social o cultural que podemos nosotros determinar para que hayan resultados, ¿sí? Pudiéramos hablar quizás, por ahí decía José, tenemos el contexto, tenemos como lo biológico, el ambiente, ¿no? Entonces pudiéramos hablar de esa biología moderna y así cuando se formula el evolucionismo, ¿sí? Es ahí donde el evolucionismo sociológico, andamos en esa nota de evolucionar socialmente. Dígame, Carlos Borja, gracias. Sí, profe, pensando en todas esas cosas humanas que pues que nos han hecho diferentes, el lenguaje, la escritura y el cine, digamos, ese ámbito cultural también que es parte como un área importante y también digo como rigurosa, ¿no? Desde el humano, todos los que hacen cine. Hay un libro que me parece muy interesante que muestra eso y como que lo que hizo este escritor en su época, que escribió muchos libros de literatura
literatura y de ficción, Wells, que me parece que es uno de los buenos. Él escribió uno que se llama La isla del doctor Moro y que es una película. Y yo recomiendo que la veamos porque es súper interesante, que es más o menos, para no spoilearlos, habla sobre como para hacer la analogía con un salón de clases, como que una persona intenta humanizar a otras especies del planeta. Eso es más o menos lo que la trama de la película para quienes quieren verla, Ah, ok. porque es súper interesante y muestra eso que hablamos de humanizar. Entonces, como que llegan los niños pequeños al aula, digamos, con ese salvajismo y esas cosas, y nosotros como que nos encargamos de ir humanizándolos para que sean muy buenos ciudadanos y personas, ¿no? Es Ok. como ese sentido de la escuela. Así es, Carlos. Gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar. Eso ya vamos a terminar el encuentro, termina a las 10:30. Ya me están mandando porque quizás va a entrar otro profesor con otra unidad curricular y en otro link. Ana Marcela García, Sabajismo. Ajá. Explica eso. Qué bueno. Mira, entonces ahí tenemos, por ejemplo, si nosotros ponemos a pensar en esas ciencias sociales, ponemos a pensar en que se manifiesta, que se deben entender, que el periodo de emergencia de la humanidad y que es una fase de largo curso de la historia humana, incluyendo la sociedad capitalista. ¿Mm? Sí, capitalista, urbana, industrial, como un pasado natural necesario. Sí, pudiéramos pensarlo. Y porque la fuerza que dirige el cambio histórico se encuentra en el terreno de la mente y el espíritu, amigos. Y los poderes sobrenaturales, además, se incorporan como de forma, como se están incorporando así ciencia, y que la metafísica, la persona reemplazada por los dioses, por causa, que esencia, la realidad, y que de una manera abstracta, en la realidad tal como son concebidos, en fin, es ciencias humanas totales. Bueno, ahí tenemos entonces, quiero decirle a ustedes que me dio un gusto estar realmente hoy compartiendo esta parte de las ciencias humanas. He entendido ustedes cuando ya algunos no han estado todavía en plataforma, ya hoy van a estar en plataforma. Fue como ya los habían inscrito, ya habían hecho su proceso de incorporación al doctorado. El IESI dio resolución que los profesores diéramos ya voy para allá, Andrés Novoa, ya te voy a dar la palabra, Andrés. Los profesores o los facilitadores eh, diésemos una clase a cada grupo y que observaran las clases grabadas del primer encuentro y segundo encuentro, más este que ustedes están viendo conmigo, para que puedan resolver las actividades y tareas que ya están en plataforma. Realmente bienvenidos, mira que tuvieron la oportunidad de ingresar a este periodo académico que prácticamente está finalizando. Entonces yo, de una manera muy particular al privado, me pueden llamar, yo los coordino, los asesoro, los ayudo en esta unidad curricular que me corresponde. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidos. Hemos hecho un trabajo grandioso en lograr que ustedes, pues, ya comenzaran su proceso de formación académica. Extraordinario, extraordinario, de verdad. Andrés, tiene la manito alzada. Ajá, dígame. Sí, Bienvenido, doctora. Andrés. Muy buenos días, doctora, y para todos los compañeros. No, mi aporte es muy pequeño. De pronto, pues quería compartirles que desde la institución donde yo laboro, que lleva el nombre de uno de los grandes, por así decirlo, fundadores de la sociología aquí en Colombia, por medio de la Ajá, Universidad Nacional, don Orlando Paz Borda, que en paz ajá, descanse. Él hablaba y comentaba mucho sobre la IAP, sobre la investigación acción participativa, donde involucraba pescadores de la costa, una, una metodología de investigación humana muy clave y muy importante que nosotros como maestros de la institución hemos
o forjado y planeado con nuestros estudiantes. De ahí se desprende una RAP, que es la reflexión acción participativa, en donde pues también se lleva precisamente, doctora, a los estudiantes a que lleven dentro de ese comportamiento humano a esa reflexión, ¿no? Qué Sabemos bien, como, sí, sabemos como colegas maestros que todo el tiempo hay dificultades en el aula con los chicos, que porque uno no me miró, porque el uno me sí, jaloneó, porque sí, el otro me quitó. Entonces, es muy bonito llegar a aplicar la RAP en el sentido de llevar al estudiante a esa reflexión humana, personal, y desde este enfoque también, ¿por qué no decirlo pedagógico? así De es. ponerse en el zapato del otro. Nosotros inclusive manejamos que también la justicia restaurativa. Entonces, si un chico Ujú. agredió al otro, el otro ya sabe, uno le dice como docente, tú ya sabes qué tienes que hacer. Y el chico llega, mira al compañero a los ojos, le dice, perdóname por lo que te hice y lo más importante, te prometo no volverlo a hacer. Y Ay, qué bien. y el otro chico le responde, ok, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Se dan la mano, un abrazo, y desde ahí, Excelente. desde el El, aula se construye las ciencias humanas, sí, el doctora. círculo de la palabra. Gracias, Andrés, de verdad, interesante, Entonces, interesante, porque es necesario esa fuerza que dirige también esos cambios históricos por parte de los jóvenes. Qué maravilla, de verdad que sí.